Hola a todos, hoy quiero hablarles acerca de displays LCD, pero no en líneas generales, sino en el caso particular del que vamos a utilizar nosotros, que es un display monocromático alfanumérico, es decir, que solamente está pensado para escribir números o letras, no está pensado para hacer ningún tipo de gráfico. Estos displays reciben su nombre justamente por el acrónimo de Liquid Crystal Display, es decir, que son un visor de cristal líquido porque tienen partículas cristalinas en una suspensión líquida y aprovechando las propiedades anisotrópicas de la luz, lo que hacen es polarizarse de forma tal que pueden lograr la composición de la imagen, es decir, cada píxel lo pueden realizar polarizando la luz y eso es lo que nosotros vemos en la formación de la imagen. Pero no vamos a entrar en detalles técnicos específicos de la construcción de la pantalla. Nos vamos a dedicar solamente a charlar de cómo lo vamos a manejar para lograr imprimir en él lo que querramos. Estos tipos de displays también se los llaman displays inteligentes porque, como vemos acá el reverso, vamos a encontrar que tienen una lógica, es decir, que tienen unos circuitos integrados que nos van a permitir un manejo del mismo que sea mucho más sencilla, porque pensemos lo siguiente, si yo tuviese que controlar cada píxel de manera individual, sería demasiado engorroso, demasiado complejo. Entonces estos integrados que vemos acá en la parte trasera, lo que me permiten es que yo puedo enviar directamente códigos y órdenes que me simplifiquen la impresión de texto o caracteres. Lo que vemos en la parte superior, podríamos decir que es el display como está originalmente pensado, vemos que tiene 16 pines, en este caso se habla de que es una comunicación paralela, ¿por qué? Porque en realidad de esos 16 pines hay solamente 8 que son de datos y yo tengo que enviar los datos en paralelo, si bien tiene un modo de operación de 4 bits, pero tengo que enviar los datos en paralelo por esos pines. Lo cual me resta bastantes terminales de los que yo puedo utilizar de mi sistema de control, en nuestro caso particular el Arduino. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar un display que tiene ya el conversor serie paralelo, que es la imagen que vemos abajo. Estos tienen una interfaz serial del tipo I²C o I2C, como le decimos en la jerga electrónica, que me permite tan solo por 2 vías, acá vemos 4 pines, pero 2 son de alimentación, por 2 vías, manejar el display completamente. Pero antes de hacer un programa, hablar del tipo de librería que vamos a utilizar, sería bueno al menos dar una pequeña introducción de algunos datos básicos del display, recordar lo que es el protocolo I²C y cómo trabaja, y luego sí ver ejemplos prácticos de manejo y de funcionamiento. Bien, primero pensemos que hay muchos tipos de construcción de display. Yo tengo, como podemos ver acá, que son los que generalmente tenemos en la escuela y con el que yo voy a dar el ejemplo, displays de 16×2. ¿Qué quiero decir 16×2? Que tengo 16 columnas por 2 filas o renglones para escribir un carácter, para escribir o imprimir un símbolo. Pero obviamente hay mucha más variedad. Tenemos el de 20×1, tenemos 20×2, tenemos 16×4, 40×2. Todos estos displays tienen el mismo tipo de chip y responden al mismo funcionamiento. La única diferencia obviamente es el área de impresión que tengo para escribir algo. Lo que vemos entonces en esta imagen es la forma en que el display me va a representar los símbolos, los caracteres, ¿sí? Los números y las letras. Estos caracteres corresponden a la codificación de carácter ASCII, por eso no vamos a encontrar, por ejemplo, la ñ y el signo de exclamación o de interrogación de apertura. Vemos además en este cuadro de doble entrada cuál es el código ASCII correspondiente. Igual nosotros no lo vamos a utilizar, porque de eso se va a encargar nuestra librería. Y entonces cada carácter puede ser formado por un bloque de 8×5 píxeles que yo tengo a mi disposición. Cuando digo que tengo un display de 16×2, me refiero a que tengo 32 bloques en los que yo puedo escribir un carácter y que se van a representar, como vemos acá, con esta serie de puntos. Obviamente no es un display que tenga una gran resolución, no está pensado para eso. Simplemente se lo utiliza porque es económico, es relativamente sencillo de utilizar, y entonces si yo quiero simplemente expresar alguna información que solamente tenga que ver con texto o con un valor numérico, me alcanza para eso. De ahí que incluso sea monocromático también.
Y es importante destacar o aclarar también que si yo necesito algún tipo de carácter que no está dentro del código ASCII, como nombré antes la ñ, por ejemplo, puedo llegar a crear mis caracteres propios, puedo personalizar algunos caracteres y así obtener algún tipo de símbolo que no esté representado en este cuadro. No voy a abundar en ningún detalle de tiempos de respuesta del display ni manera de trabajo, porque la librería que vamos a utilizar nos va a simplificar todo eso y la verdad no es parte del programa ahondar en el funcionamiento más detallado, ¿sí?, del controlador de este display. Así que vamos a recordar de qué se trata el protocolo de comunicación, porque yo puedo enlazar mi Arduino a la placa controladora. Como les dije antes, la placa serial que traen estos displays es del tipo I²C. Recordemos que el protocolo I²C tiene dos vías de conexión llamadas SDA y SSL, acrónimos de Serial Data y Serial Clock. Obviamente los datos van a ir por la llamada Serial Data, mientras que Clock simplemente me da el pulso del sincronismo. El protocolo permite conectar, como vemos acá en la figura, más de un dispositivo. ¿Sí? Yo hago la conexión a través de Serial Data y Serial Clock. Serial Data queda todo en paralelo y todo en paralelo las conexiones de Serial Clock. Y eso quizás lleva a pensar, decir, bueno, pero está todo en paralelo, cuando yo envío un dato se va a hacer presente en todos los dispositivos y todos los dispositivos van a trabajar igual. Bueno, no, porque este protocolo además lo que hace para poder identificar el elemento que debe hacerse cargo de la información que estoy enviando, envían además un número llamado dirección, que es justamente un número identificatorio de cada elemento. Cada elemento I²C tiene en su hardware grabado un número de dirección que lo representa y lo distingue de otro. Entonces, cuando yo utilizo este protocolo, cada vez que envío un dato, primero se envía la dirección del dispositivo, de manera tal que solo se va a activar aquel elemento cuya dirección es coincidente con la que yo haya enviado. Esto me permite tener varios dispositivos conectados al mismo puerto, a diferencia de lo que va a pasar con el puerto WARP, por ejemplo. Por lo tanto, cuando yo quiero utilizar algún elemento que trabaje con este protocolo, voy a tener que asegurarme de que los elementos que utilicen tienen este hardware, tienen el hardware correspondiente. En el caso del Arduino Nano, vamos a ver ahora, podemos ver, ¿sí?, que hay dos pines, los estoy señalando acá, el analógico 4 y el analógico 5, ¿sí?, que tienen función Serial Data y Serial Clock. Justamente el Arduino tiene un puerto I²C, tiene un puerto WARP, que vemos acá, el de TX y RX, también tiene el SPI, vemos acá los pines, pero ahora nos ocupa esto, SDA y SSL, y son los pines que vamos a utilizar para comunicarnos con la placa del display. ¿De qué manera? Como vimos antes, Serial Dato con Serial Dato, conectado físicamente con un cable, y Serial Clock con Serial Clock. Bien, entonces, aquí ya tengo entonces mi display, está conectado el Arduino, y justamente quería que vean esto. En este momento el display está alimentado, pero aún no se configuró, y entonces lo que me va a aparecer es esto. Generalmente en la primera línea, al menos en los que son de 16×2, veo, ¿sí?, todos estos puntos acá, todos los espacios de escritura que están rellenos con puntos. Eso me indica que el display no está configurado, es decir, por más que está alimentado, no está listo para trabajar. ¿Sí? ¿Por qué no está listo para trabajar? Bueno, porque me falta enviar los comandos de configuración a los integrados que están montados sobre la placa. Hasta que yo no haga eso, el display no va a trabajar. ¿Por qué? Porque estos comandos le dicen si va a trabajar en modo de 4 bits, de 8 bits, si va a haber cursor, si va a ser completo, si va a estar bajo línea y otras opciones más de configuración. Entonces, hasta que no le envíe el primer comando de configuración, el display va a permanecer de esta manera. Para trabajarlo, la librería que yo suelo recomendar, la que a mí me gusta para trabajar, aunque hay realmente un montón de librerías de display, bueno, es esta que vemos acá en pantalla, ¿sí?, la llamada Liquid Crystal-I2C. Lo que vamos a hacer es, como siempre, utilizamos la librería y declaramos el objeto. En mi caso, ¿sí?, yo lo voy a llamar LCD. Estoy diciendo entonces que LCD pertenece a la clase, ¿sí?, de Liquid Crystal, y que tiene las propiedades que esta librería le asigna. En este caso, la declaración del objeto,
¿sí? A diferencia de lo que expliqué o de lo que vimos cuando hablábamos de las librerías del cerdo, que terminaba simplemente ahí, me pide que le dé algunos datos adicionales en la misma declaración, que son estos que vemos acá. ¿De qué se trata eso? Bueno, estos dos números que vemos acá son la cantidad de columnas y filas que tiene mi display. Con esta librería puedo utilizar displays de otras características, entonces lo que tengo que hacer ahí es poner columna y fila, en mi caso 16 y 2. Y el primer número, que acá vemos un 0x, quiero aclarar que esto es una nomenclatura, no es una expresión matemática, eso no es un 0 por. 0x es el prefijo que se utiliza para indicar que el número que está a continuación está expresado en sistema hexadecimal. ¿Por qué en hexadecimal? Bueno, porque lo que vemos ahí, 27, es la dirección física de la placa, ¿sí?, que tengo sobre el display. O sea, me refiero a esta placa, lo voy a sacar, esta placa que vemos acá, ¿sí?, esta que está acá. Esa es la dirección física. Recordemos que la necesita por el tipo de protocolo con el que trabajo. Las direcciones, si bien no es un requisito sine qua non, pero se suelen expresar en sistema hexadecimal. Es decir, yo aquí podría, voy a colocar el display nuevamente para poder explicar cómodo. Yo aquí podría hacer el pasaje a decimal y poner el número en decimal, pero bueno, realmente no se estila. Las direcciones, todo lo que son direcciones de memoria, se estila trabajarlas en hexadecimal, porque realmente es más cómodo si tengo que hacer un pasaje a binario. Sí, eso ya lo habíamos hablado, lo único que hago es tomar cada dígito hexadecimal y escribirlo en un nible, es decir, con 4 bits binario, y rápidamente puedo hacer un pasaje. Entonces es muy cómodo utilizar el sistema hexadecimal para hablar de direcciones. Entonces acá lo vamos a dejar, ¿sí?, cómo se estila, si bien nada me impide colocar el decimal equivalente. ¿Cómo sé que la dirección es 27? Bueno, porque cuando yo tengo una placa o tengo un sistema, puedo, mediante hoja de datos, descubrir, o mejor dicho, leer cuál es la dirección. De todas maneras, si tengo un elemento que no tengo una hoja de datos y entonces este valor es una incógnita, hay un montón de programas que yo puedo utilizar, ¿sí?, para averiguar la dirección que le corresponde. Ahí tenemos el I2C Scanner, que es un programita sencillo y bastante eficiente para determinar las direcciones de los dispositivos que tenga conectados. En este caso, bueno, como yo la sé, ¿sí?, y que esa dirección es la misma de todos los displays que tenemos en la escuela para ahorrarnos trabajo, ¿sí?, está puesto ahí entonces 27. Bien, ahí termina lo que es la declaración del objeto. Y vemos acá en el setup que tenemos dos comandos. Este es indispensable porque justamente init es el comando que va a permitir que el display se configure, que se ponga operativo para trabajar. Si yo no envío eso, no tiene ningún sentido que intente hacer otra cosa con mi display. Si yo ahora descargo este programa, aunque está vacío, vamos a ver cómo cambia esto y el display se pone listo para trabajar. Lo que tenemos abajo, el backlight, es simplemente porque a mí me gusta encender la luz de fondo. Se ve mejor, ¿sí? Es mucho más fácil apreciar lo que está escrito. Podría quitarla, ¿sí?, con el comando no backlight. Yo lo voy a dejar siempre, si bien no es un requisito indispensable para que el display trabaje, pero al menos para visualizarlo cómodo, para mí lo es. Así que lo voy a dejar y voy a descargar este programa simplemente para que veamos qué pasa cuando se configura. Ahí lo vamos descargando y vemos, ahora ya no tengo esas líneas. ¿Por qué? Porque el display ahora sí está configurado. Obviamente no escribió nada porque yo no le pedí escribir nada. Cosa que sí voy a hacer ahora. Cuando yo quiero escribir un texto, una variable, lo que sea, voy a recurrir a, bueno, obviamente el nombre con el que hice la declaración del objeto, y luego el comando es print, simplemente, ¿sí? Y voy a escribir simplemente un texto para que veamos. Escribo esto y lo voy a dejar ahí en el setup. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo en loop? Lo puedo poner en loop, pero una vez que yo hago una impresión sobre el display, esa va a quedar fija, no hace falta refrescarla. Si la pongo en el loop estaría cada rato escribiendo y no tiene sentido estar haciéndolo trabajar de más. Entonces, yo quiero que aparezca una vez, lo puedo poner en el setup. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo un programa y quiero que las impresiones o los datos que se van mostrando vayan cambiando, obviamente va a ir en el loop. ¿Sí? Después voy a dar un ejemplo de esto. Ahora me quedo ahí y quiero que veamos qué ocurre. Bueno, lo vemos, ¿sí? Escribió lo mismo que yo le pedí y empezó a escribir desde este punto, que es considerada la dirección 00.
¿sí? Columna 0, fila 0. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero escribir en otro lugar? Bueno, para eso tengo un comando que me permite ubicarme en cualquier fila o columna. Eso lo voy a tener que hacer antes de la impresión. Entonces, para que vean el ejemplo, antes de este print, lo que voy a hacer es llamar a la función, o escribir la función, setCursor, que es la que me permite ubicarme en cualquier lugar del display. Entonces vamos a tratar de centrarlo dentro de lo que es este renglón 1, es decir, la fila 1. Recordemos que, como dije antes, se inicia de 0, 0, así que esta es la fila 0, fila 1, columna 0, columna 15. Bien, entonces vamos a columna 8, fila 1. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, nada más. Ahí lo tenemos, ¿sí? Imprimimos en este lugar. Nada complicado hasta ahora. Bien, vamos a algo un poquito más elaborado. Bien, lo que quiero hacer ahora es tener un contador al cual lo voy a hacer cambiar a través de un pulsador. Pero de hecho acá conecté dos pulsadores y declaré dos entradas porque quiero que vean la forma correcta de utilizarlo y para eso también puse la forma incorrecta. Entonces incluyo la librería del display, declaro el objeto como antes y voy a tener una variable, es una variable que llamé num, una variable de 8 bits. En el setup sí o sí inicializo el display, enciendo luz de fondo porque a mí me agrada y declaro dos pines que voy a usar, el 2 y el 6, puede haber usado cualquiera. Declaro la pull-up interna, si no tengo que utilizar un elemento externo, en realidad no la declaro, sino que la habilito. Y bueno, escribo dentro del setup la palabra contador, como vemos acá, desde la posición 0, 0. No hacía falta este setCursor porque si no escribo nada, obviamente el display va a empezar de 0, 0, pero de todas maneras me gustó hacerlo. Y la variable número, obviamente va sin comillas porque lo que yo quiero es el contenido de la variable. ¿Sí? Si yo pongo comillas me va a aparecer la expresión num. Entonces, y la variable número va a aparecer en columna 11, fila 0, ahí al lado de contador. Si yo no ponía este setCursor, si no lo escribía, de todas maneras la impresión iba a ser al lado de esta. Es decir, cuando yo le pido diferentes prints, lo que hace el display va escribiendo pegado en la última impresión que hizo, es donde empieza a escribir, ¿sí?, la nueva orden o la nueva secuencia de caracteres que yo le haya enviado. De todas maneras, a mí siempre me gusta usar este setCursor y marcar bien dónde quiero las cosas. Además acá quería dejar un espacio. Podría haberlo hecho dejando un espacio vacío aquí. Podría haber hecho esto, ¿sí? Pero prefiero hacerlo de esta manera, con el setCursor. Y bueno, acá tengo, como vemos, dos if, ¿sí? En uno pregunto cuando está en 0, recordemos que como tengo conectados los display como tengo conectados los pulsadores, al oprimirlos me van a dar un nivel bajo. Y fíjense que en este caso yo oprimo y lo que hago es incrementar la variable y exhibirla. Pero fíjense qué pasa cuando lo hago acá. Yo di un pulso, o sea, toqué una sola vez y de repente me contó hasta 31. Vamos de vuelta. ¿Sí? No contó 31 más, de hecho contó 32 más porque me dio 63. ¿Ven? Ahora ni siquiera tampoco contó, ni siquiera llegó hasta 30 más. ¿Qué está pasando? Bueno, si yo lo trabajo de esta forma, voy a tener el problema que mientras yo oprima el pulsador, esta pregunta es siempre válida y entonces en las vueltas del loop, en las repeticiones que tiene el loop, ¿sí?, entre lo que yo tardo en oprimir y soltar el pulsador, se va a ejecutar, no sé cuántas veces se va a ejecutar, va a depender del tiempo que yo, aunque lo quiera hacer muy rápido, pero de todas maneras va a depender de ese tiempo y un toque de pulsador se va a transformar en que el contador se dispara. Aunque lo quiera hacer muy rápido, pasa lo mismo. Y además un pulsador, recordemos que un pulsador real tiene rebote, entonces me voy a encontrar con ese problema. ¿Qué recomiendo hacer yo cuando trabajamos con pulsadores? Bueno, hacer un disparo por flanco, que es lo que vemos acá. Entonces, acá tengo un disparo por flanco, porque ¿qué es lo que hago? Pregunto cuando se accionó el pulsador
Y mientras siga accionado, este while o la condición de este while va a ser verdadera, o sea que no va a salir de este while. ¿Y por qué está este delay de 20? Bueno, para que no voy a suprimir el rebote, pero sí voy a hacer que el Arduino en ese momento no lo lea, porque un rebote tradicional de un pulsador puede durar alrededor de 10 milisegundos, yo le pongo 20 para quedarme tranquilo. Entonces, con esto voy a suprimir el rebote, digámosle así. Recién cuando quite el dedo del pulsador, el while va a dejar, la condición del while va a dejar de ser cierta, se va a dejar de ejecutar, va a pasar acá y se va a incrementar la variable. Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a resetear el Arduino para que veamos la diferencia. Ahí lo tenemos. No importa el tiempo, ¿sí? Ahí dejo el dedo, no importa, no cambia. ¿Por qué? Bueno, porque está esperando que lo suelte. ¿Sí? Y si lo quiero hacer rápido, ¿sí? No tengo inconvenientes. Así que esta es la mejor forma de trabajar cuando queremos accionar una variable, un contador, en este caso, a través de un pulsador. Lo mejor es hacer los trabajos por flancos. Ni siquiera poner una pausa, porque voy a depender mucho de eso. Lo mejor es la doble pregunta, es decir, el if, ¿sí? Dentro de eso un while que tiene el mismo argumento. Vemos que lo que tengo dentro de los paréntesis, el argumento es lo mismo acá que acá. Y el delay, que generalmente con 20 alcanza, pero llegado el caso de que tengan, no sé, un pulsador con otras características o un problema con el sistema, podemos incrementar ese tiempo. Recordamos, 20 milisegundos yo no me voy a percatar. Es difícil que un humano promedio pueda reaccionar a algo que pasa en menos de 100 milisegundos incluso, así que esos 20 milisegundos no van a ser percibidos. Pasemos a otro ejemplo y otra cosa que les quería hablar. Bien, en este ejemplo puse un límite al que puede llegar la variable, es un límite y un reinicio. ¿Sí? En este caso es 5, o sea, agregué un if, y lo que le estoy diciendo es que mientras la variable num sea menor a 5, incremente, en caso contrario, que le cargue 0. ¿Sí? Y vemos, y ahí pasa el 0. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, porque me interesa justamente resaltar un tema, que es, fíjense que yo tengo el set cursor de la variable en 11.0 y cada vez que oprimo se va escribiendo ahí. ¿Y qué pasa? Cuando yo escribo sobre un carácter que ya tengo, lo que pasa es que estoy sobreescribiendo, es decir, desaparece el anterior y queda el carácter nuevo. Se borran todos los puntos anteriores y queda el carácter nuevo. Es decir, que si yo imprimo encima de otra cosa, no me hace falta borrar, no me hace falta usar una instrucción de borrado para eso. Pero esto, ojo, tengo que tener en cuenta algo cuando estoy sobreescribiendo, y es la longitud de lo que yo voy a escribir y lo que estaba anteriormente. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a cambiar acá el número máximo. Le voy a pedir que llegue hasta 15. ¿Qué va a pasar con esto? Ahí descargamos. Perfecto, vamos ahí. Llegamos al máximo, que es el 15. Y cuando yo oprimo otra vez, veo que dice 0,5. Eso es lo que visualizo. No es que la variable vale 5, pero yo veo 0,5 y si vuelvo a pulsar, ahora paso a 15, ahora paso a 20, ahora paso a 35. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, justamente que cuando la variable es de un dígito, solamente me va a escribir acá. Y este 5 quedó como residuo. Ese es el 5 del 15 que quedó ahí, que ocupaba 2 caracteres, pero cuando la variable pasa a un dígito que ocupa un solo carácter, ese 5 queda en forma residual. Y la visualización, bueno, no me está mostrando, en este caso, el contenido de la variable, ¿sí? Porque estoy viendo, como les digo, un carácter residual. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Bueno, siempre tengo que estar atento cuando voy a sobreescribir, como les dije antes. Entonces, tengo varias opciones. Una sería utilizar el comando clear, que borra el display, pero borra el display completamente. En este caso a mí no me agrada porque quiero que la palabra contador siga estando. Y si no, lo que puedo hacer es borrar solamente en el área que quiero escribir. Para eso tengo varias opciones que podría ser, a ver, por ejemplo, yo podría asegurarme antes de imprimir cada número. Esta no es la opción que más me gusta, ahora voy a comentar por qué. Antes de imprimir mi variable, yo puedo asegurarme, como sé que el problema lo tengo con 2 dígitos, de borrar todo lo que haya con 2 espacios, ¿sí? Por los 2 dígitos. Entonces es borrar y escribir. Ahí no voy a tener el inconveniente. No me gusta porque en cada cambio de variable, aunque no haga falta, igual estoy haciendo esta instrucción de borrado, es una instrucción de más.
no me voy a dar cuenta visualmente sobre el display. Pero bueno, a mí no me gusta estar haciendo funciones, órdenes o instrucciones que no necesito. Entonces, preferiría directamente esto hacerlo únicamente cuando sé que lo necesito. ¿Cuándo es eso? Bueno, justamente cuando el número pasa, o la variable num, pasa de 2 dígitos a 1, es decir, en este caso. Cuando vuelve a 0 justamente cuando tengo el inconveniente. Entonces solamente esa vez borrarlo. Tendría otra opción que sería, por ejemplo, si no, después de esto, puedo escribir, podría ser así, en vez de lo anterior. Otra opción que funciona, pero no es muy elegante. Es decir, cada vez que imprimo la variable, escribo además unos caracteres vacíos y si algo me quedó residual se va a borrar. O sea, esto también funciona. Y ya sé que esto es una línea menos que esto, pero también la estaría repitiendo constantemente cuando no la necesito. No me agrada de esta forma. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así. Después cada uno en sus programas, bueno, podremos discutir, pero podrán hacer lo que ustedes hayan entendido mejor o lo que les parezca mejor en cada situación. Ahora vamos a ver que cuando llego al 15 y oprimo una vez más, ¿ven? Ahí está, tengo solamente el 0, ya no ocurre lo anterior porque, bueno, porque se ejecutó esto. Cuando el número cambió a 0, primero borró todo y se hizo la impresión. Obviamente fue tan rápido que no me di cuenta. Yo lo que veo es simplemente la impresión del nuevo número, del nuevo carácter. Bien, después tengo otras funciones en esta librería que son bastante interesantes, que me permiten hacer un corrimiento de la frase o la expresión de un lado hacia otro. Como les dije antes, bueno, apagar el backlight, crear caracteres propios. Yo no las voy a comentar, pero bueno, les invito a ustedes a que en todo caso en clase me hagan las consultas y poder probar o poder ver cómo se trabaja con esta librería o simplemente que se fijen ustedes por su cuenta en los ejemplos, en la descripción de cómo trabaja la librería y ver qué otras funciones tienen. Estas son solamente las básicas, las que nos van a permitir trabajar en los proyectos que yo les pida dentro de lo que es la clase. Bien, espero que todo se haya entendido y será hasta la próxima.